Tan, 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 tan. Hola, Caicenecas de Telegram. Pero lo que es la inversión, y el ahorro en activos sólidos que no se deprecien, o sea, lo que es hacer que tu dinero trabaje para ti mientras tú trabajas en otra cosa, y lo que es no permitir que el fruto de tu tiempo, de tu esfuerzo, de tu creatividad, de tu dedicación, de tu foco, en definitiva, no permitir que tu vida se derrita como un cubito de hielo, que eso me parece extremadamente importante en un sistema de defensa personal para plantarle cara a la vida, para hacerle frente a los ataques que nos lanza la existencia, como es el NetKaizen. Pues me parece fundamental, pero es verdad que no habíamos profundizado un dinero basado en un activo sólido, como ha sido durante mucho tiempo cuando ha estado anclado al patrón oro, o puede ser, por el contrario, un dinero fiat, un dinero basado únicamente en la confianza y del cual un cierto grupo de gente puede imprimir, puede generar, puede crear más dinero de la nada, porque es muy diferente una situación de la otra. Y la segunda situación, hace poco vi un vídeo de Mark Moss que me encantó, y en esa segunda situación él hablaba de cómo cuando quiera que un grupo adquiere la capacidad de imprimir dinero de la nada, pues automáticamente otro grupo se convierte en esclavo potencial. Cosa que no puede darse, no de esta manera, cuando nadie controla el dinero. Por eso es muy importante entender la diferencia entre dinero centralizado y dinero descentralizado. Y ahora mismo se está librando una especie de guerra sobre esto. El efecto Cantillon explica que hay un grupo, es que bueno, vamos también un poco a retomar el tema de mucha gente, Matías, no es consciente, creo yo, no es consciente de que el dinero actualmente no está respaldado en nada y de que esto no siempre ha sido así, que hasta 1971, en teoría, seguía el dólar, el patrón oro. También es verdad que en muchos países, como han estado con monedas fiat todavía mucho más inflacionarias que el dólar, pues todavía se tiene este prejuicio de pensar que el dólar, que es una moneda sólida, que realmente pues que es estable, que no es inflacionaria, cuando no es cierto, es más bien el caso de en el país de los ciegos el tuerto es el rey, ¿no? Pero estabas comentando tú que el efecto Cantillon tiene que ver precisamente con que hay un grupo de poder que tiene la capacidad de imprimir dinero de la nada, así como suena, y claro, las personas o instituciones o empresas que están cercanas a este grupo de poder tienen acceso a esta nueva creación de dinero gratuito, prácticamente gratuito, que pueden invertir en activos que no se devalúan o activos que incluso se revalorizan con el tiempo. Y esa es la gran diferencia. En cambio, cuando ese dinero ya llega a las clases más alejadas de esos grupos de poder, pues estas personas ya no, o sea, esos activos, si los quieren comprar, los van a comprar muchísimo más caros, ¿no? Y esto pues tiene que ver con cómo también ahora mismo mucha gente se considera un genio, pues porque ha estado invirtiendo en acciones de empresas, pues del Nasdaq o del SP500, y dicen, wow, qué maravilla, no ha dejado de subir. Y se creen que es que realmente las acciones no han dejado de subir. Lo que no ha dejado de bajar es el dólar y el euro y el dinero fiat. Y eso es lo que ha ocurrido, es que simplemente muchos de estos activos han seguido valiendo lo mismo en lo que es su valor, su poder de compra con respecto a otros activos valiosos, pero el que ha estado perdiendo valor ha sido el dólar, el euro y en general las monedas fiat. No sé si alguno de vosotros es consciente de esta historia de cómo cuando los europeos colonizaron África, muchos de estos nativos tenían un sistema de intercambio, tenían un dinero basado pues en conchas o en cuentas de vidrio, o sea, en collares de vidrio decorados y tal. Y claro, para ellos esto era muy valioso porque
este dinero tenía el requisito de que para ellos era un bien escaso. Era un bien escaso y era un bien que no estaba centralizado porque nadie podía crearlo de la nada. Hasta que llegaron los europeos. Cuando llegaron los europeos, ellos se dieron cuenta de que estas conchas las podían conseguir, no recuerdo si en Asia, esto lo comentaba Mark Moss en su vídeo, en su maravilloso vídeo, que os recomiendo muchísimo a los que consumáis contenidos en inglés, pues o bien se iban a ciertos lugares de Asia donde conseguían estas conchas de forma relativamente fácil, con lo cual ellos tenían acceso a lo que todos estos pueblos consideraban como dinero, con lo cual de repente adquirían un poder enorme sobre ellos. Y no digamos ya cuando también con las cuentas de cristal, con estas cuentas de vidrio que ellos consideraban dinero y que lo utilizaban como dinero, cuando los europeos se dieron cuenta de que, oye, podemos ir a Europa, fabricarlas y prácticamente fabricar lo que para estos pueblos es algo extremadamente valioso, pues de una forma muy, muy, muy barata. Entonces, Mark Moss comenta que, claro, cuando esto ocurre, cuando un grupo adquiere, como en este caso eran los europeos, ellos tienen la capacidad de crear dinero de la nada, de fabricarlo, porque ellos podían ir a Europa y fabricar estas cuentas de vidrio y luego ir a África y cambiarlos por bienes, por esclavos, por todo tipo de activos que sí eran valiosos. Pues Mark Moss decía, oye, cuando un grupo adquiere la capacidad de imprimir dinero de la nada, otro grupo automáticamente se convierte en esclavo. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que desde 1971, cuando Nixon abandonó provisionalmente, dijo provisionalmente, pero hasta hoy seguimos así, cuando Nixon abandonó el patrón oro, de repente lo que ocurrió es que un grupo, en el caso del dólar, pero en el caso prácticamente de todos los bancos centrales que estaban vinculando su moneda al dólar, pues estos grupos, estas élites, de repente tenían la capacidad de decidir cuánto dinero se fabricaba. Y esto, que suena muy mitológico, hay muchísima gente todavía que no sabe que es exactamente la situación actual. Mucha gente no sabe que el dinero lo deciden los bancos, quienes controlan los bancos centrales, que además no son gente que esté democráticamente elegida, es decir, son grupos privados que deciden cuánto dinero va a haber en circulación. Pero claro, si ellos tienen la capacidad de imprimir dinero de la nada y nosotros no, pues nos tenemos que preguntar en esta historia, que es muy real, quiénes son los pueblos africanos esclavizados y quiénes son los colonos europeos, quiénes son ese grupo minoritario que puede convertir a otro grupo más grande en esclavo. Exacto. Y que está ocurriendo exactamente lo mismo que ocurría con el dólar antes de 1971, porque una de las razones por las que Nixon decidió salir del patrón oro fue precisamente porque muchos países, muchos bancos centrales empezaban a dudar de que realmente el dólar estuviese respaldado por la cantidad de oro que se suponía que debía estar respaldado. Es decir, aunque en teoría el dólar representaba X cantidad de oro, pues parece ser, muchos sospechaban que se estaban imprimiendo más dólares y que estaban haciendo trampa, con lo cual muchos bancos centrales, como el de Francia, empezaron a decirle, oye, pues mira, ¿sabes qué? Toma tus dólares y dame lo mismo en oro. Total, es lo mismo, ¿no? Y claro, cuando Nixon empezó a ver que se estaba quedando sin oro, dijo, oye, que nos pillan, así que a partir de ahora vamos a hacer algo provisional, que fue sorprendente que luego todos aceptaran y que se mantuviera durante décadas, que fue abandonar completamente el patrón oro y decir, mira, ya es que ni siquiera pretendemos seguir el patrón oro. Pues como tú bien comentas, hay muchísimos expertos que dicen que ocurre lo mismo con los ETFs y con muchos productos derivados, con muchas acciones del oro, y que por lo tanto la única forma de tener metales preciosos de verdad y estar seguros de verdad de que tienes la cantidad que crees tener es tenerlos físicamente.
muy importante lo que has dicho de que no solamente a Estados Unidos, sino al mundo. Porque hay una diferencia muy importante entre Venezuela y Estados Unidos. Y es que, claro, son economías que en términos de peso pues no son comparables. Estados Unidos es la primera economía del mundo. Y esto es muy importante lo que has dicho del mundo. Porque el dólar es la moneda, a día de hoy, y desde hace décadas, la moneda de reserva mundial, desde Bretton Woods. Esto quiere decir que la mayoría de mercados, la mayoría de bancos centrales compran dólares, porque se considera que es la moneda, digamos, se ha considerado históricamente la moneda más fiable. En sus inicios, cuando esto se hizo con Bretton Woods, porque estaba anclada al oro y tenían una economía muy sólida, y luego pues por inercia. Esto puede cambiar, por supuesto, en el futuro, pero lo que está ocurriendo, Trina, y es muy importante que lo has señalado, y esta es una gran diferencia con Venezuela, es que en Venezuela, cuando tú imprimes bolívares de la nada, pues rápidamente inundas el mercado venezolano de papel, de dinero que no vale nada, que va perdiendo valor, y se produce esa hiperinflación. En el caso del dólar, esto es más lento porque no lo haces únicamente con Estados Unidos. Como resulta que el dólar es una moneda de reserva mundial, lo haces con todo el mundo. Es decir, estás exportando la inflación. Estás exportando la inflación a todos aquellos países, bancos centrales, sistemas, mercados que compran dólar pensando que están comprando un activo estable, un activo fiable, o sea, una moneda fiable, una divisa fiable. Pero claro, cuesta mucho más inundar esa piscina. O sea, en el caso de Venezuela es como si tú echas agua en una pecera. Es muy fácil que empiece el agua a derramarse, siendo el agua el dinero generado de la nada. Pero en el caso de Estados Unidos es como echar agua en una piscina, porque esa agua la absorbe toda la piscina, que esa piscina es el mundo. Pero efectivamente, el dólar sigue perdiendo valor en todo el mundo, y junto al dólar el resto de monedas fiat, que por eso no nos damos cuenta, porque no pierde valor necesariamente con respecto al euro o con respecto a la libra esterlina o con respecto a otras monedas similares, porque estas monedas están haciendo exactamente lo mismo. El Banco Central Europeo está llevando unas políticas muy similares, con lo cual todas se devalúan a la vez y no nos damos cuenta frente a otras monedas porque no tenemos ninguna moneda que sí preserve su valor, que sí esté anclada a un activo duro, como podría ser el oro o como podría ser el Bitcoin. Solamente en el año 2020 se ha generado el 20% de todos los dólares que hay en circulación. Y esta es una cifra descomunal, que insisto, no se les permite a esta gente seguir con esas políticas porque pasa más desapercibido de lo que a lo mejor ha ocurrido en casos como el de Venezuela, donde es muy escandaloso, pero por este fenómeno del que habla Richard Duncan, de exportar la inflación, de que realmente cuando tú imprimes dólares no vas, por ejemplo, a provocar una subida en los salarios de los estadounidenses, que es lo que generaría una espiral inflacionaria, porque lo que haces es exportar ese dólar para contratar la productividad de otros países donde la mano de obra es muchísimo más barata, con lo cual estás echando agua no en la pecera sino en la piscina. Sobre todo, Jordi, esto no es consejo de inversión, pero sobre todo yo lo que tendría muy, muy, muy presente es anclar el tipo de interés actual, porque ahora mismo sí que prácticamente nos están, no vamos a decir regalando el dinero a los de abajo, a los de arriba sí, pero es verdad que el dinero está muy barato. Entonces, cuanto más nos acercamos al 0% de interés o incluso intereses negativos, más importante es negociar en esa hipoteca que te mantengan ese tipo de interés, aunque luego otras condiciones tengas que palmar en otras condiciones, pero yo creo que eso para dormir por la noche en estos tiempos sería fundamental, porque si el interés de los préstamos lo dictara el mercado, o sea, si ahora mismo únicamente las fuerzas del mercado y no
ejes centralizados decidieran cuál es el interés de los préstamos, pues seguramente sería muchísimo más alto. Muchísimo más alto, porque al final esto seguía por la oferta y la demanda. Si tú sigues el consejo, y esto no es consejo de inversión, pero si sigues el consejo clásico que nos han enseñado, que es trabaja y ahorra, lo que estás haciendo es perder el fruto de tu esfuerzo y de tu trabajo, dejar que se derrita como un cubito de hielo, porque al final está perdiendo mucho valor, y es un valor que se pierde, que insisto, que ya se está reflejando en los índices de precios de consumo del día a día, lo que se conoce como el IPC, CPI, creo que es en inglés. Sí, se está perdiendo, pero es que se está perdiendo mucho más en tu capacidad para competir con los más ricos, precisamente. Tenemos que subir de cinturón en NetKaizen, en dinámicas sociales, en psicología del éxito, inteligencia financiera y en salud extrema. Así que recordad, compañeros, solo se vive 2 veces, antes y después de descubrir el NetKaizen. Aprovechemos la segunda. Un súper abrazo y hasta pronto, Kaizenecas.